para, es el rumbo. Señores, de regreso en este rumbo de la mañana, 9:12. Vamos de inmediato con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, un tema que va a marcar el resto del año, sin lugar a dudas, es el contexto económico. Mientras la economía se está reactivando de cara al frenón que tuvimos que hacer a razón de este contexto de la pandemia, ahí está aflorando distintas teorías en cuanto al manejo de la macroeconomía por parte de los gobiernos. La experiencia que atravesó la humanidad en el año 2009 con la quiebra del sistema bancario de los Estados Unidos y que repercutió en igual medida a nivel de crisis económica en Europa, supuso dos modelos de cómo salir hacia adelante en un contexto de crisis económica. Mientras en Europa el modelo impuesto por la alemana Angela Merkel, el que caracterizado por el recorte del gasto, la constricción del gasto público, de la inversión pública, como medida que forzara un contexto de ahorro para entonces hacer compromisos, cumplir con los compromisos y la calificadora de riesgos país de las naciones de la Unión Europea, se vio en contrapeso el modelo estadounidense impulsado entonces por Obama, en donde el modelo se circunscribía en la expansión del gasto para reactivar la economía y así entonces el Estado pudiese tener mejor liquidez por ese ciclo de la evolución del dinero. Pero ¿qué resulta con todo esto? Que Europa todavía hay sectores y subsectores de la economía europea que no han podido superar la crisis económica del 2009 y Estados Unidos logró repuntar en crecimiento desde el año subsiguiente en que se expandió el gasto como mecanismo de incentivo a la economía como tal. La pandemia plantea un escenario igual en términos de crisis económica y manejo de la macroeconomía. Y la mayoría de los países, de los gobiernos del mundo, han ido hacia la versión de la expansión del gasto, de la inversión pública, porque de esta manera vieron que el modelo estadounidense funcionó y nadie quiere atravesar el escenario de los indignados, de protestas sociales, de derrumbamientos de gobiernos, de regímenes, etcétera, etcétera. Y como los gobernantes pretenden que no se le aplique esto, siempre es bueno tener noción cuando usted dirige a una nación sobre los factores políticos, sociales, que inciden en su país, porque la toma de sus decisiones va orientada sobre los efectos de estas dimensiones. Pero, ¿qué pasa aquí en República Dominicana? Bueno, que aparentemente el gobierno actual no entendió o no estudió esa correlación de experiencias que se vivió tanto en Europa como en Estados Unidos en el manejo de la macroeconomía en la crisis del 2009. Porque la característica principal que ha tenido la administración del presidente Luis Abinader es la de la constricción del gasto. Y la inversión pública que ha promediado en los últimos 20 años 4.6%, la frenó y la bajó y la mantiene en apenas 1.2, 1.3% como gasto de inversión al desarrollo de este país. Pero resulta que aunque en prácticamente todas las economías hay un indicador esencialmente que está preocupando a todos los tomadores de decisiones, que es el de la inflación, República Dominicana exhibe el mayor índice de inflación económico del mundo, con un promedio de no menos de 8.5% como índice de inflación acumulada. Hay subsectores que han atravesado el umbral hasta del 20 y tanto por ciento y hay productos que han subido hasta un 60% su valor original, productos de consumo per se como tal. Y cuando vemos esto, que nuestro país está en un umbral tan alto inflacionario, esto tiene una definición en materia económica,
que la estanflación es el siguiente camino que que va a llevar la economía, las actuales políticas del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Bueno, cuando usted compara la capacidad adquisitiva de un salario, cuando usted tiene una inflación en un sector de los principales alimentos de la canasta básica que está por encima del 23%, pues entonces quiere dejar dicho que usted está comiendo un 23% menos o le está saliendo un 23% más caro comer lo mismo. Entonces, como eso es lo que está aconteciendo, la reducción del gasto, de la capacidad adquisitiva de las personas, de los salariados, pues entonces eso va a tener otras repercusiones en otros umbrales de la economía que no necesariamente son los supermercados, como es el caso, sus compromisos financieros. Empezarán las morosidades en tarjetas de crédito, en crédito bancario, y eso entonces va a llevar a un escenario de estancamiento de la capacidad crediticia del individuo y por lo tanto no habrá circulante en la economía y con la inflación eso tendrá un efecto de tipo tsunami devastador para lo que se supone que debe ser la administración de una economía de una nación. Pero como esto está centrado esencialmente en que la inflación ni siquiera se toma en cuenta en el quehacer diario del gobierno dominicano, ya obviamente eso nos da mucha lógica a lo que está aconteciendo. A final del año que acaba de pasar, del 2021, la agenda del gobierno era reforma económica, reforma tributaria, lo cual todos sabemos que es necesaria y que está pendiente porque toda la administración del gobierno de Danilo y del actual están día a día, minuto a minuto, violando la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que llama taxativamente a tener una presión tributaria escalonada que todavía no tenemos. Es un cuestionante a nosotros como sociedad, no a nadie como gobierno. Y en ese sentido, el gobierno entonces viene y pospone una reforma tributaria, pero ¿a cambio de qué? Lo que él está diciendo en los anuncios que tiene el gobierno en la prensa diaria y pagando publicidad, en eso sí gastan, es en el hecho de que yo no voy a proponer reforma, pero mire esto, señor presidente, usted no puso la reforma, pero subió la tarifa eléctrica. Usted no propuso reforma, pero los medicamentos están más caros y escasos. Usted no propuso reforma, pero aquí no hay manera de ir a un supermercado sin ni siquiera hacer una sumatoria mental antes de llegar a la caja. Aquí usted no propuso reforma, pero usted le dio como regalo de Reyes el anuncio a este país que usted va a dejar a libre albedrío, sin ningún tipo de subsidio, el tema de los combustibles. Entonces, cuando usted evalúa, nosotros estamos como clase media, porque no es otra, en la clase baja sigue usando el transporte público que el gobierno no lo va a subir. La clase alta sigue facturando la gasolina de su vehículo V8, la sigue facturando con el RNC de su empresa y lo deduce de gastos o se lo cubre la compañía. Entonces, la clase social que no tiene quien le escriba en este país, entonces tenemos que imbuirnos en la realidad de no poder cubrir nuestra necesidad de alimentación, cubrir los servicios adicionales que el Estado no provee como la salud, como no tenemos entonces cómo cubrir tampoco ahora el tema de los combustibles, que tiene un efecto viralizador, inflacionario en otras dinámicas de la economía porque todo tiene que ver combustible, industria, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, aquí esta administración que carece de dominio del contexto de la historia de las ciencias políticas, porque yo quiero que me digan un solo politólogo que esté en el Palacio Nacional asesorando al presidente o sociólogo. Como no tiene noción de eso, entonces ahora nosotros tenemos que ver una administración que en la ignorancia
se pone a jugar con los elementos constitutivos de tener aquí un estallido social, sin preservar la clase social que le votó y lo puso ahí. Es una cosa inhóspita para lo que es la metodología del estudio de casos en ciencias políticas. Pero bueno, para no ahondar más en esto que tal vez ni siquiera ellos mismos puedan entender, yo solo le digo al colectivo lo siguiente: trácese su agenda personal. No compren carros, no arreglen las casas, no hagan viajecitos a Disney World ni a un resort. Mantenga su dinerito, dolarice su dinerito, porque la inflación diariamente nos está tragando la capacidad, no solo adquisitiva, sino la creatividad de poder sobrevivir en una sociedad tan desigual como la que se está fomentando desde las altas clases en este país.